Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecidos estamos para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio tan grande es. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, y me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Señor bendiga su palabra. Incline su cabeza y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, estamos enfermos, Señor, y tú nos sanaste, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, y de todas estas cosas, Señor, estamos de pie por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que si algún enfermo, Señor, que reciba sanidad, Padre Celestial. Si alguno, Señor, con problemas, Padre Celestial, te pido que tú lo ayudes, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Y te pido, Señor, cuando yo vaya a entonar este cántico, Señor, te pido, Señor, que este cántico sea para ti, Señor. Este cántico es para ti, Padre Celestial, porque tú eres digno de toda gloria, honra y poder, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a nuestros signarios. En la página 70, el himno 136. Mi culpa él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y eterna dicha hay en su amor, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz se debo mi canción, mi culpa
culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Amén. Él llevó nuestras culpas, Él cargó todos nuestros pecados, como dice la palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahora estemos atentos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes amigos y hermanos que están en este momento presenciando la palabra del Señor, oyendo atentamente, estando a la expectativa, porque eso es lo que quiere el Señor, que estemos a la expectativa en todo momento, a cada instante, que no nos descuidemos, que no nos vaya a agarrar el enemigo desprevenido, que no nos vaya a agarrar una situación desprevenido, no. Siempre tenemos que estar a la expectativa ante lo que Dios está haciendo y ante el enemigo también, porque el enemigo también está haciendo su trabajo. Entonces no podemos ignorar aquello, no. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes de esas cositas que muchas veces se nos escapan. Que si no estamos vigilando, no estamos alerta, a la expectativa, entonces el enemigo viene y nos toma por sorpresa y tropezamos y caemos. Pero Dios no quiere que nosotros caigamos en esa situación. Dios quiere que nosotros estemos todo el tiempo como aquellos guerreros en el tiempo de Gedeón, que estaban para Dios separarlos del grupo, porque eran muchos. Dios los llevó a las aguas y le dijo, el que estén pendientes, que el que esté tomando agua así como lame el perro, ese va para afuera. Pues la mayoría hicieron así. Los otros estaban alerta con la espada en la mano y alerta, y con la otra mano agarraban agua y tomaban, y con la espada en la mano con la otra. Estaban alerta. Esos fueron los 300 que quedaron para pelear. Y Dios en este tiempo está en la misma situación. Está o nosotros estamos en la misma situación, mejor dicho, de aquellos guerreros en el tiempo de Gedeón. Dios está permitiendo circunstancias, Dios está permitiendo que pasen cosas en nuestra vida, que ocurran cosas, para ver qué actitud tenemos nosotros, qué actitud ante esas situaciones adversas muchas veces. ¿Qué vamos a hacer, usted y yo?
Por eso es que Dios quiere que estemos alerta, que estemos a la expectativa. ¿Por qué? Porque viene una cosa de si ya nosotros estamos preparados, ya tenemos la respuesta, ya tenemos así dice el Señor, preparado, o sea, todo el tiempo listo para la batalla, porque la guerra es escritural, es espiritual. La guerra no es contra carne y sangre, no, es contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces no podemos estar descuidados, tenemos que estar alerta. No solamente en lo natural estamos alerta, en lo espiritual. No nos descuidemos, Dios no quiere que nos descuidemos y que estemos siempre a disposición de Él. Cuando Dios diga, hagan esto, ahí estamos nosotros preparados para hacerlo. Pero tenemos que estar pendientes a la expectativa. ¿Por qué? Porque si no estamos a la expectativa, Dios va a dar la orden y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Ni siquiera vamos a entender que fue con nosotros. Vamos a pensar, no, bueno, me imaginé algo. O no, bueno, sí escuché algo, pero bueno, yo pensé que no era conmigo. Cuando el Señor quiere que nosotros estemos siempre preparados, siempre pendientes, alerta ante los ataques del enemigo, ante las cosas, porque muchas veces no es ni siquiera el diablo, sino que, como dice la Biblia en el libro del apóstol Santiago, que dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestros propios deseos nos tientan. Entonces, esa guerra, para poderla ganar, esa guerra tenemos que pelearla contra nosotros mismos. Es la más grande batalla jamás peleada. Tenemos que pelear contra nosotros mismos, contra este cuerpo que está acostumbrado a que lo consientan, que está acostumbrado a que le demos todo lo que le provoca. Entonces ahora, ya de este lado, del lado del Señor, eso era ya en el mundo. En el mundo hacíamos desastre. Nos provocaba algo, bueno, y costara lo que costara, nosotros lo hacíamos. No, cualquier deseo, cualquier cosa, nosotros lo hacíamos porque estábamos en el mundo y esa es la condición del mundo. Entonces, ya de este lado, en la palabra, en la revelación de la palabra, en el reino de Dios, ya es una cosa distinta. Ahora ya no es darle rienda suelta a los deseos carnales, no. Ahora es sujeción, sujetar a este tercio, sujetar a ese cuerpo que ala para el pecado, pero el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a nosotros traerlo a sujeción, para que nosotros podamos soltar esas cosas que nos agrada hacer, pero que a Dios no le agrada que las hagamos. Tenemos que soltar eso, tenemos que despojarnos de esas cosas y de una vez por todas comenzar a hablar con el Señor, a pedirle instrucciones al Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño, Él nos compró en la cruz del Calvario por precio de sangre, y entonces ya queda de parte de nosotros nuestra actitud frente a la orden del Señor, frente a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a comenzar de una vez el tema del día de hoy. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 13. Desde el versículo 5 hasta el 13 del capítulo 2 del libro de Filipenses. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos allí en el lugar donde usted está, que nos acompañe a hacer esta oración, que nos respalde con un amén en esta oración. Oremos. Padre bendito, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en este día, Señor, en el cual tú nos has dado muchas cosas, Señor. Tú nos has provisto de nuestras necesidades. Tú nos has dado las cosas materiales que nosotros necesitamos, Padre. Pero además de eso, Señor, tú nos has guardado, Señor, del peligro. Tú nos has guardado, Señor, de caer en el engaño, de caer en cualquier doctrina engañosa, falsa, Señor. Gracias, Señor, por habernos presentado tu doctrina, Señor. La única doctrina verdadera que existe, Señor. Tu doctrina, Padre. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por eso, Señor. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra a ti. Por eso te exaltamos, Padre. Porque ya tú una vez fuiste exaltado, según lo que dice la Biblia, Señor, tu palabra. Tú fuiste exaltado, Señor, porque te humillaste, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Porque ahora tú estás en nuestros corazones, Padre. Y tú, Señor, ahora eres el que nos exalta. Nosotros no nos exaltamos nosotros mismos, Señor. Tú nos exaltas, Padre, porque no es ni siquiera a nosotros, Señor. Es a ti mismo que estás en nuestros corazones, Señor. ¿Qué estás haciendo tú ahí, Señor? Tú estás dirigiéndonos, Señor. Tú estás guiándonos, Señor, a toda verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos, a estos hermanos que están oyendo, Señor, este servicio y viéndolo, Padre. Que ellos, Señor, se han beneficiado con tu palabra, Señor. Que ellos puedan llegar a un convencimiento tal de despojo, Señor, de despojarse de todas esas cosas malas, Señor, que el mundo nos ofrece y que hemos estado nosotros adoptando, Señor, del mundo y traemos arrastrando, Señor. Pero nosotros no queremos hacer más eso, Señor. Nosotros ahora queremos hacer lo que tú nos digas, Señor. Queremos hacer tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Eso es lo que nos puede traer beneficio. Es lo único, Señor, en lo cual nosotros podemos fundamentar nuestra vida espiritual, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que seas con nosotros, Padre, usándonos, dándonos órdenes, Señor, llevándonos, instruyéndonos, enseñándonos en todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, yo también me pongo en tus manos, Señor, para la gloria tuya, Padre Santo. Señor, úsame, Señor. Cuerpo, espíritu y alma te lo entrego completo, Señor, para que tú reflejes tu gloria, Señor, para que tú te reflejes tú mismo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pido todo esto, dándote las gracias, dándote la gloria y la honra a ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y vemos la forma, o sea, las palabras de Dios todas son perfectas, no hay error allí en las palabras de Dios. Y el Señor nos comienza en este tema del día de hoy, nos comienza diciendo que haya en nosotros ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Ese sentir es un deseo que había en Él, ese deseo de servirle a Dios. Eso era lo que ese sentir es el que dice acá el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, diciéndonos que ese deseo que tenía el Señor Jesús de cumplir la palabra, de que en su vida se cumpliera todas las profecías que estaban escritas de Él, ese deseo que Él tenía, porque el sentir es un deseo, eso lo llevó a Él a comprometerse con Dios. Y entonces Dios quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Dios quiere que nosotros también tomemos en serio la palabra de Dios y que nosotros nos comprometamos. Hagamos un compromiso en estos días que está comenzando el año.
hagamos un compromiso con Dios, que nos comprometamos con Él, un compromiso de obediencia, un compromiso de verdad, servirle a Él, obedecerle en todo. Y si nosotros nos comprometemos en eso, entonces Él nos va a decir qué es lo que Él necesita que nosotros hagamos. Porque recuerde lo que siempre decimos acá, las promesas de Dios son condicionales. Dios, cuando nos pide que hagamos algo, es porque Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos o quiere cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted escuche que Dios le está exigiendo algo, hágalo, comprométase con Dios. Haga un compromiso de obediencia. ¿Por qué? Porque es que Él quiere darle algo. Tal vez no sea dinero, muchas cosas que nosotros necesitamos en lo natural, propiedades, cosas que de verdad necesitamos. Pero lo espiritual, lo que no perece, lo que permanece, porque eso es lo que dice la Biblia, que no nos afanemos en las cosas que perecen, en las cosas materiales. Dios nos la da, bueno, gloria a Dios. Vamos a serle fiel igual con eso, o más aún. Vamos a serle más fiel a Dios con eso que Él nos está dando, con eso que Él nos está entregando para que nosotros lo administremos. Ese es el plan de Dios. Cuando Él nos da algo material, es para que nosotros lo administremos, para que cumplamos, o sea, para que cumplamos con nuestros deberes, para que nos mantengamos en lo básico, pero también para que ayudemos al que está necesitado. Eso es lo que dice la Biblia, el que robaba, no robe más. Antes trabaje con sus manos para que tenga que dar al que padece necesidad. Entonces, cada uno de nosotros debe estar dispuesto a serle fiel a Dios. Y entonces, cuando le somos fiel a Dios, entonces ahí viene Dios con sus bendiciones, las bendiciones espirituales que son las que estamos buscando, son las que le estamos pidiendo. Porque nosotros no le pedimos, por lo menos en mi caso, yo no le pido cosas materiales al Señor así cada ratico, una lista de cosas que me dé. No, algunas veces hay cosas que nosotros necesitamos y le hacemos la petición al Señor. Y le pedimos, por favor, Señor, necesito esto. Y Él, sabiendo nuestra necesidad, Él nos da. Y muchas veces nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos, porque es su palabra y Él la cumple. Y entonces cuando Él trae las cosas espirituales, eso es lo que necesitamos, eso es lo que no perece, los tesoros del cielo, esos son los que nosotros necesitamos verdaderamente, porque las cosas naturales van a pasar. Una persona tiene muchas propiedades, muchas cosas, y algún día se muere. Entonces, ¿en qué condición se murió? ¿Qué condición espiritual tenía cuando partió de esta tierra? Si era un cristiano, gloria a Dios, va a ser resucitado en la primera resurrección. Pero si no tomó decisión por el Señor, nunca tomó decisión por el Señor, no hay seguridad. Tampoco vamos a decir se perdió, no, porque a nosotros no nos corresponde estar condenando a nadie. Podemos juzgar, porque la palabra juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo. Pero no podemos condenar a nadie, decirle te vas a ir para el infierno si no te arrepientes. No, ese no es nuestro trabajo. Si se va para el infierno, ya eso es potestad de Dios. Pero Dios, si una persona cumple con los requisitos bíblicos, si una persona cumple lo que Dios le dice que haga, Dios está comprometido con esa persona a salvarlo, porque Él lo prometió. Él prometió la salvación a aquellos que le aman, a aquellos que aman su venida, a aquellos que le obedecen en todo. Hay una promesa de salvación, una promesa de que ellos van a tener vida eterna. Pero no solamente es obedecer las primeras cosas, recibir al Señor como nuestro Salvador, aceptarlo y esto, y somos justificados, está bien, pero no podemos estancarnos, tenemos que seguir en eso. Pero en ese seguir, en ese compromiso que nosotros estamos obteniendo o tomando para con Dios, ese compromiso es un pacto que estamos haciendo con Dios. Entonces Él nos dice sigue avanzando, y lo que viene es santificación. Entonces en santificación Él nos limpia por medio de la palabra, Él nos revela la palabra y nos dice qué hacer. Entonces lo primero que le va a decir a usted es despójese de su orgullo. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar, porque la siguiente orden es
que tienes que arreglar tu vida. Tu vida sentimental tienes que arreglarla. Tu vida personal tienes que arreglarla. Todo eso tiene que ser arreglado. ¿Por qué? Porque cuando llegue la etapa de... Ya estamos en la etapa de perfección ahorita. En este tiempo Dios nos está perfeccionando por medio de su palabra. Pero cuando llegue la siguiente etapa, que es la transformación de nuestros cuerpos, ya todos nosotros tenemos que estar libres de todas cosas, como dice la palabra, levantando manos limpias, sin ira y sin contienda. Y si alguno tiene una ira, una contienda en contra de alguien, o tiene algún problema, alguna enemistad, le hizo algo a alguien, le mintió, le robó, lo insultó, o lo que sea que le haya hecho, o si se lo hicieron a usted y aquella persona está molesto con usted, vaya allá, vaya usted y échese la culpa. A Dios le agrada eso, a Dios le agrada que usted se eche la culpa. Usted se echa la culpa y aquella persona va después, cuando medite sobre esas palabras, va a decir, pero verdaderamente yo fui que lo injurié, yo fui que lo maltraté y le robé y le hice esto, lo que sea que le hizo. Y aquella persona se humilló. Aquella persona es más humilde que yo. Vino y se echó la culpa y me pidió perdón. Entonces eso lo va a llamar a la reflexión. Eso tiene que causar un efecto allí. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. Dice la Biblia que cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué pasó allí? Aquel diácono de la iglesia, que Dios se manifestaba por medio de él. Cuando lo estaban apedreando, aquel joven llamado Saulo de Tarso le sostuvo las capas, las ropas a aquellos que lo apedrearon. Y él vio todo lo que pasó. Y vio cuando Esteban dijo, veo el cielo abierto y a Dios sentado en su trono y a los ángeles. Y cuando antes de morir, Saulo estaba viendo eso, cuando antes de morir dijo, Padre, no les imputes este pecado. Eso causó un efecto en Saulo de Tarso, porque él mismo después lo comentó. Eso causó algo allí y quedó esa cosita ahí en el corazón. Y cuando Dios se le atravesó en el camino, cuando Dios lo intersectó, lo tiró al suelo, lo humilló, lo bajó hasta lo máximo, lo puso a comer tierra, como decimos popularmente. Entonces allí fue donde ese hombre, allí en la humillación, pudo decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cada uno debemos nosotros levantar nuestras manos y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo Saulo. Entonces, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos dice algo, como dice acá, que haya en nosotros ese sentir, ese deseo, eso nos lleva a dar otro paso. Ese deseo nos lleva a comprometernos con Dios. A decirle, Señor, yo tengo este deseo, yo deseo servirte, yo deseo hacer lo que usted me diga, Señor. Ese es un compromiso. Nos comprometemos con Dios. Por eso le dije, estamos empezando el año, comprométase con Dios. Usted puede decir, no, pero es que yo tengo no sé cuántos años en el Evangelio, en la religión, en Cristo, o como usted lo quiera llamar. Hay cosas que usted no está haciendo y necesita hacer, que a Dios le agradaría que usted las haga. Y hay cosas que hace que a Dios no le agrada que usted las haga y de las cuales tiene que despojarse. Entonces, preste el oído a Dios, hable con Él en oración. Como dijo el Señor, entra en tu cámara secreta, cerrada la puerta tras ti. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, ¿es Dios o no es Dios? Entonces, cuando nosotros nos comprometemos de esa forma con Dios, entonces Dios hace ese pacto con nosotros, nos comprometemos y Dios dice, acepto ese pacto, acepto ese compromiso.
No como lo publican las religiones por ahí y como lo toman ellos diciendo, no, vamos a hacer un pacto y es para quitarle el dinero a la gente. No, Dios no necesita su dinero, Dios necesita su obediencia, Dios necesita su humildad, Dios necesita su rendición, su consagración a Él. Eso es lo que Dios necesita. Entonces, ese compromiso, ¿a dónde nos lleva? A una responsabilidad. Es como en lo natural, cuando nosotros conocemos a una muchacha o cuando la conocimos, porque cada uno de nosotros tiene su experiencia, la hermana y cada una de las damas conoce a un caballero y le atrae, y el caballero también conoce a una dama y le atrae a aquella muchacha. Entonces ese es un deseo que tiene, un deseo, pero el Espíritu Santo, por eso necesitamos el Espíritu Santo en todo. El Espíritu Santo lo lleva al orden. ¿En qué orden va a hacer las cosas? No a preguntarse, a darle rienda suelta a los deseos. No, no, no. Eso es peligroso, eso no le agrada a Dios. Pero entonces ese deseo nos lleva a nosotros a adquirir una responsabilidad, a casarnos con aquella joven. Esa es una responsabilidad que nosotros estamos adquiriendo. Nosotros nos estamos comprometiendo con aquella dama a que nosotros vamos a cumplir con nuestros deberes. Y ella se compromete también a que ella va a cumplir con sus deberes. Eso es una responsabilidad que adquirimos. El compromiso nos lleva a una responsabilidad. Ese era el sentir que había en Cristo Jesús. Él tenía un compromiso, un deseo de servirle a Dios. Eso lo llevó a comprometerse con Dios, porque era Dios mismo allí en esa carne. Y una responsabilidad. La responsabilidad del Señor Jesucristo éramos nosotros. Porque dice la Biblia que Él dio su vida. Él entregó su vida para pagar el precio por nosotros. Para sacarnos de la condenación donde estábamos nosotros, donde habíamos caído, porque estábamos caídos. La humanidad estaba caída. Todo el que moría iba para abajo, porque el infierno y el paraíso eran paralelos en ese tiempo. Pero después que el Señor Jesús pagó, Él descendió a los infiernos, al infierno, dice la Biblia. Descendió al infierno, le predicó a las almas perdidas, le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo y se trajo a los suyos que estaban allí en el paraíso. Se los llevó, dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. Entonces ahí estamos nosotros identificados. Cada uno de nosotros debe de identificarse con esa palabra. Entonces ese es un deseo que había en el Señor y el Señor lo cumplió. En nosotros si hay ese deseo también de cumplirle a Dios, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una responsabilidad. O sea, cumplir lo que se comprometió a hacer. Porque dice la Biblia que Dios no se agrada de los insensatos. Aquellos que prometen y no cumplen, Dios no se agrada de eso. Es mejor que no prometas, dice la Biblia, a que prometas y no cumplas. Entonces, dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, él era Dios, él ha podido hablar la palabra y acaba con todos los enemigos. Él lo dijo allá cuando lo fueron a buscar, a llevárselo detenido, preso. Le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja a aquel siervo del pontífice y el Señor Jesús se lo volvió a pegar. Le dijo, no puedo yo orar a mi Padre a que me mande 12 legiones de ángeles, y Él lo haría para que me defiendan. Guarda la espada, le dijo. Y 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles. Imagínense, ahí en Israel no hubiese quedado nadie vivo con 72,000 ángeles. Si la Biblia dice que un solo ángel en una noche, en 12 horas, mató a 185,000 asirios. 185,000 en 12 horas, un solo ángel. Imagínense 72,000 ángeles, no dejan a nadie ahí. En un abrir de ojos hubiesen acabado con todo el mundo.
porque Dios no está jugando juego con nadie, Dios va en serio. Entonces él no se aferró a eso, a que él era Dios, no. Él sabía que tenía que dar la vida en pago por nosotros, porque había un pecado, había una deuda que había que saldar, y esa era sangre, había que pagarla con sangre. Y él lo hizo, nos pagó, o pagó el precio por nosotros. Ese precio de sangre él lo pagó. Él derramó su sangre preciosa, su sangre santa en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Por eso cuando nos arrepentimos, el Señor con su sangre nos limpia de todo pecado. El pecador puede ser que tenga millones de pecados, pero si se arrepiente de corazón, de verdad, Dios lo limpia y lo deja como si nunca hubiese pecado, porque para Dios no hay nada imposible, y esa es la promesa de Dios. Dios cumple su promesa. Dios no es como nosotros los humanos, que nosotros prometemos algo y cualquier circunstancia nos puede hacer fallar. Dios no falla, Dios cumple su promesa. Y dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, Él se despojó de su gloria, Él se despojó de su poder, Él se despojó de todo, tomando forma de siervo, o sea, sirviente. Cuando Él le lavó los pies a los discípulos, dijo, ejemplo les he dejado, para que así como yo hice, ustedes también hagan. Y dice la palabra, hecho semejante a los hombres, porque era un hombre de carne y hueso, pero estaba Dios ahí, adentro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló, lo que usted y yo debemos hacer, humillarnos. Pero eso es algo duro para el hombre, para la persona, para el humano, eso es difícil, es muy duro. Pero por eso necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros somos orgullosos por naturaleza, pero con la ayuda de Dios, Dios domina eso, ese orgullo Dios lo domina. Y la primera vez que vamos a nosotros a arreglar algo con alguien, a pedirle perdón a alguien, mire, eso es fuerte. Por eso es que hay que orar, por eso hay que pedirle al Señor, Señor, prepara ese corazón, pónmelo en el camino, Señor, que yo me lo encuentre por donde yo vaya, y prepara ese corazón para que ese hombre o esa mujer acepte lo que yo le voy a proponer, que me perdone, que olvide esas cosas que pasaron entre nosotros, esas ofensas, ese robo, todo cualquier cosa que haya pasado, para que lo haga, y Dios lo hace. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente. Obediencia es mejor que sacrificio, dijo el Señor por la boca del apóstol Samuel. Y prestar atención que el cebo de los carneros. Por lo cual Dios, el mismo Dios, lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se humilló. Entonces, si usted se humilla, es lo mismo. Dios lo exalta. Lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta el fin. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La gloria sea para Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, el único digno de que nosotros nos arrodillemos ante Él para hablar con Él es Jesucristo. El único digno. Porque Él fue el que pagó el precio nuestro. Nosotros estábamos perdidos y Él pagó el precio por nuestros pecados. Ahora somos libres para la gloria de Dios. Ahora somos libres para servirle. Ahora somos libres para Él, para obedecerle en todas las cosas. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los ángeles, los humanos y los muertos. Los que murieron, que están debajo de la tierra también. Para que se doble toda rodilla delante de Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios quiere que nosotros confesemos eso. Que Él es el Señor, que Él es Dios. Pero hay mucha gente hoy en día que dice, no, eso no es así. No, mi religión dice esto. No vale, a Dios no le importa lo que diga la religión. Lo que le importa a Dios es que usted cumpla lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que acabamos de leer.
Dice que debemos confesar eso. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor de Dios es reverencia, profundo respeto. Ese es el temor de Dios. Temor de Dios es piedad. Piedad es ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Ahí tenemos el ejemplo en la Biblia. Cómo era el Señor Jesús. Siempre tenía una respuesta correcta. Nunca ofendió a nadie. No alzaba la voz. No hacía cosas indebidas. No. Él es nuestro ejemplo. Entonces dice la palabra de Dios, con temor y temblor, Él se puso, el Señor Jesús, se puso en el lugar del necesitado, en el lugar del vicioso, en el lugar de la prostituta. No fue que Dios se puso a practicar con ellos esas cosas, no, sino que se allegó a ellos. Se allegó y les dio la mano, les tendió la mano y le dijo, aquí está la salvación. Y muchos aceptaron, ese es el testimonio que tenemos en la Biblia. Muchos aceptaron esa salvación, como María Magdalena, como Leví, que es el mismo Mateo, como Zaqueo, muchos otros, que Dios los sacó del error, Dios los sacó de la mentira, Dios los sacó del vicio, de las cosas. Que de los que no aparecen en la Biblia. Solamente algunos testimonios están allí, pero hubieron muchos otros, por supuesto. Entonces, cada uno de nosotros, no importa la condición en la que estemos, alleguémonos a Dios. Y Dios va a poner ese sentir en nosotros también, ese deseo. Lo va a poner, y ya los vicios ya no le van a traer. Lo decimos por experiencia propia. Los vicios ya no le van a traer, usted va más bien a aborrecer eso. Las parrandas, ya usted ya no va a querer nada con eso. Usted mismo va a aborrecer eso. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar. Y si ya está experimentando eso, es Dios el que está haciendo la obra en usted. Porque Dios está interesado en su alma. Porque Dios está interesado en que usted le sirva. Porque Dios está interesado en que usted obedezca la palabra de Dios. Para que tenga beneficio, para que tenga vida eterna, para que obtenga los tesoros que le corresponden como heredero. Los tesoros que tiene Él en el cielo, los tiene guardados para nosotros. Esos tesoros son cosas preciosas, es el amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, poder, conocimiento, muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Pero debemos obedecerle, debemos nosotros entonces de nuestro corazón sacar todas esas cosas que están allí, para que Él empiece a hacer la obra. Y ya vamos a leer cuáles son esas cosas que muchas veces están en nuestros corazones. Y si nosotros no vigilamos, si Dios no nos habla, si no le permitimos a Dios hablarnos y si no le prestamos atención a Dios, entonces eso no vamos a pensar que estamos haciendo bien, teniendo todo eso en el corazón. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo Dios lo pone en su corazón, si usted lo desea, si usted se lo pide. Y es por eso que Dios quiere que nosotros soltemos muchas cosas, que nosotros ya no andemos como los demás los pecadores que andan en la vanidad de su sentido, dice la palabra, en lo falso, haciendo lo malo, pensando que están haciendo bien, haciendo acepción de personas, en la religiosidad. Dios quiere que nosotros soltemos esas cosas. La religiosidad, suéltela. El orgullo, suéltelo. La negligencia, suéltela. La imprudencia, suéltela. Todas esas cosas. Y dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir. Hacer morir es despójese. Porque nadie hemos tenido esa experiencia, lamentablemente, de un muerto en nuestra familia. Se muere un familiar. Y nadie agarra el muerto y lo guarda. No, ese muerto hay que enterrarlo. Ese muerto hay que sepultarlo. ¿Por qué? Porque al tercer día se pone hediondo. Y el cuerpo humano
La gente son tan pretenciosos cuando están vivos, pero muchas personas no saben que el cuerpo humano hiede más que un puerco muerto. Un perro muerto no hiede tanto como huele un cuerpo humano de una persona que se ponga hedionda. Entonces nadie guarda eso. Entonces Dios dice, despójese de ese hombre muerto. Despójese de esas cosas que lo llevan es a la muerte. Hacer morir pues lo terrenal, la sabiduría, por ejemplo, esa sabiduría humana, dice el apóstol Santiago, que es terrena, animal y diabólica. Entonces, Dios pone ese sentir, que nosotros hagamos morir esas cosas, lo terrenal que hay en nosotros, y nos lo enumera aquí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces nosotros aceptamos al Señor y Dios nos quita esas cosas. Por eso son demonios que nos llevan a hacer esas cosas. Dios los saca. Pero siempre quedan cosas, vestigios allí, cositas guardadas, que nosotros no queremos soltar, que las traemos arrastrando del mundo. Muchas veces cosas que traemos arrastrando de la religión, de la denominación, y queremos también entonces mezclarla con la palabra. No, la palabra de Dios no puede ser mezclada. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 22, que el que le agregue a la palabra, Dios le agrega las plagas. Y el que le quite, Dios lo quita del libro y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas aquí en la palabra. De las cosas es las promesas. Entonces, imagínense a dónde nos lleva no obedecer a Dios. Entonces Dios nos dice, despójese de eso. Vamos a despojarnos. Cosas por las cuales, esas cosas que Dios quiere quitarle, es porque le hacen daño. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? La ira de Dios viene así, porque son desobedientes. Usted escucha la palabra y obedece a Dios, entonces la ira de Dios no va a ir con usted. Es más bien el amor de Dios. El Espíritu Santo siempre va a estar allí dispuesto para usted. Porque Dios quiere darnos el Espíritu Santo más que lo que nosotros queremos recibirlo. Entonces vamos a cambiar ese rumbo equivocado que llevábamos. No importa cuántos años usted tenga en la iglesia, en la religión, como usted quiera decirle, sino que entonces ahora obedezca la palabra, obedezca lo que Dios está hablando. Y dice la palabra del Señor, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Nosotros anduvimos en esa condición, toda la vida no fuimos cristianos, anduvimos en esa condición perdida, pero la gracia de Dios nos alcanzó y nos sacó del error y nos trajo a la palabra y nos reveló esas cosas preciosas que están allí, nos dio la promesa, nos dijo cuáles son nuestras herencias, cuál es nuestra herencia, cuáles son los tesoros. Entonces nosotros, a usted le van a dar una herencia y usted nunca la va a rechazar. Dios nos ha propuesto esa herencia, nosotros la agarramos y nos aferramos de ella. Hágalo usted también. Empiece a caminar en el Señor. Dice la palabra del Señor, pero ahora, después de conocer al Señor, después que el Señor nos dio las promesas, después que nos enamoró y estamos enamorados de Él, pero quedan cosas ahí ocultas, entonces dice la palabra del Señor, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, cositas que quedaron ocultas ahí en el corazón, allá en el último cuartico, detrás de la puerta, esas cosas que tienen ocultas ahí, que no son de ningún beneficio para ti. Despójate de eso. Muchas veces en lo natural guardamos cosas que a Dios no le agrada que guardemos. La dama que conoce al Señor, entonces guarda los pantalones, los tiene por allá escondidos en el closet, por allá por debajo, así, escondidito en una caja allí. ¿Qué hace con eso? Eso es una abominación, eso es una maldición. Queme eso. Muchas hermanas por causa económica agarran esos pantalones y los descosen y hacen una falda. Lo importante es que usted no use esa ropa de hombre, sino que ahora, claro, orándole a esa ropa, porque la palabra de Dios nos dice que los demonios se
Se pegan también allí en la ropa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si no me cree, búsquelo en el libro de Judas. Entonces, el libro de Judas es el que está antes de Apocalipsis. Léalo allí para que usted vea. Entonces, esas cosas que guardamos en lo natural no nos hacen ningún bien. Por allá en la rinconera tenemos una botella de whisky, tenemos una botella de esto, de muchas cosas. Cosas que a Dios no le agradan. Despojémonos de eso, bote eso, quémelo. Y Dios va a honrar su fe, porque usted lo va a hacer por fe, usted lo va a hacer porque le creyó a Dios. En lo espiritual, también traemos cosas arrastrando del mundo. Muchas veces somos negligentes. Tenemos que hacer algo y lo dejamos para después, y pasan días, y pasan semanas, meses, años, y nosotros no hemos hecho las cosas naturales que debemos hacer, o las espirituales. Las dejamos para después. No, eso es negligencia. A Dios no le agradan los negligentes. Dios no se agrada de los insensatos. Imprudencia. Una persona metido en negocios que no es asunto de ellos. A Dios no le agrada eso tampoco. Una persona que si ve a alguien con algo que tiene que ver con eso. No, eso es imprudencia. Debemos ser prudentes como el Señor Jesús. El Señor Jesús era prudente. Dice la palabra de Dios que debemos ser prudentes como serpientes, pero mansos como la paloma. Entonces, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que nos aconseja el Señor que debemos hacer. Cómo debemos nosotros desenvolvernos en el mundo, cómo debemos desenvolvernos en nuestra vida, en medio de tanta oscuridad espiritual, de tantas adversidades en el mundo, en medio de tantas cosas que si nos descuidamos nos llevan al error. Tenemos que sabernos mover allí. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero Dios nos dice, despójate de ciertas cosas. Y aquí está lo que dice la palabra que tiene que despojarse. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, ¿qué es lo que hace el viejo hombre? Puras cosas malas. El viejo hombre es un borracho, el viejo hombre es un salido, el viejo hombre es negligente, es imprudente, pecador, no le cree a nadie, no le cree a Dios, hace todo lo que hace es malo. Habla palabras torpes. Bueno, pero Dios no quiere que nosotros estemos en esa condición. Dios quiere que nosotros nos despojemos. Esa es la orden del día, de hoy, vamos a decirlo así. Dios quiere que usted se despoje de eso. ¿Para qué? Para que su corazón esté limpio y desocupado. Para que Él pueda venir con sus tesoros a vivir allí, en su corazón. Eso es lo que anda buscando Dios. Eso es lo que quiere Dios con usted. Y si Dios le ha hablado hoy, y toma una decisión por Dios, gloria al Señor, tómela, es la mejor decisión que usted puede haber tomado en su vida. Y dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? El Espíritu Santo. Revístase con el Espíritu Santo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, la imagen de Dios, es Dios mismo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, se va renovando de día en día, se va renovando diariamente. Mientras más usted avanza en la vida espiritual, este hombre exterior, dijo el apóstol Pablo, se va desgastando por el tiempo, por los días, por la edad. El almanaque sigue corriendo y la vida sigue pasando, y los años van pasando, y empiezan a aparecer las canas, empiezan a aparecer las arrugas. Pero este hombre viejo, este hombre exterior, no importa que se desgaste. Eso no importa que se ponga más viejo. El hombre interior se va renovando de día en día, dijo el apóstol Pablo en otra escritura. Se va renovando diariamente. ¿Por qué? Porque usted va alimentándolo. Usted le está metiendo vitamina desde la A hasta la Z. ¿Qué es eso? La palabra.
desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el mismo Señor Jesús, es el mismo Señor Jesucristo, porque Él lo dijo, yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega es A y Z, principio y fin. Entonces, si nosotros lo tenemos a Él adentro, el Espíritu Santo en nuestro corazón, y hacemos lo que Él nos ordene, entonces van a haber beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Usted va a ser transformado. Usted va a ser raptado para irse con el Señor, porque aquí, después de esas, que ocurran esas cosas, aquí va a pasar algo feo. Aquí dice la Escritura, aquí va a ser el lloro y el crujir de dientes en la gran tribulación, los que se queden. Pero yo no me quiero quedar, ni me voy a quedar. Yo estoy agarrado de la mano del Señor, porque este camino es duro, este camino no es fácil. Si la salvación fuera fácil, todo el mundo sería salvo, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que luchar, tenemos que pelear, la batalla es contra nosotros mismos. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? A obtener un carácter. El carácter, como dice una alabanza, no es un don, es una victoria. Esa victoria es la lucha diaria y permanente que tenemos contra este cuerpo. El cuerpo que ala al pecado. La carne no puede agradar a Dios, dice la Biblia, pero el Espíritu la sujeta. El Espíritu Santo sujeta esa carne y la lleva a la obediencia. Entonces, si usted se descuida un momentico, la carne va a hacer lo que quiera. Empiezan los deseos concupiscentes, todas esas cosas. Pero no debemos descuidarnos, debemos mantener esa carne en sujeción del Espíritu Santo, haciendo las cosas correctas, obedeciendo a Dios. Y si vamos a hacer algo, nos vamos a casar, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un viaje, todo tenemos que preguntarle al Señor, a nuestro Señor, como Él es nuestro dueño, tenemos que preguntarle a Él si está de acuerdo. Si es su voluntad agradable y perfecta, que nosotros hagamos eso. Y si Él dice, hágalo, entonces llevamos todo el respaldo de Dios, el cielo, los ángeles, todo está a nuestra disposición, y esa palabra tiene que cumplirse. No solamente en esas tres cosas que le nombré, que es el matrimonio, el viaje y el negocio. Todo, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que poner a Dios primero. Tenemos que entonces, para nosotros lograr eso, tenemos que tenerlo a Él adentro. Y para poderlo tener a Él adentro, entonces tenemos que nosotros despojarnos de esas cosas que ocupan el espacio de Él. Porque Él no va a venir a morar en lo sucio. Dios no tiene, dice la Biblia también, que Dios no tiene comunión con las tinieblas. No. Porque si en nuestro corazón hay tinieblas, hay cosas sucias, hay raíces de amargura, hay vicios y distintas cosas, entonces Dios no va a vivir ahí. No, Dios quiere que nosotros empecemos a despojarnos de eso. Y Dios nos ayuda. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Porque el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, límpiame todo el cuerpo, la cabeza, las manos, los pies, todo. No, el Señor le dijo, no, es los pies que te voy a lavar. Porque ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra que el Señor le está hablando, no solamente hoy, en los días anteriores, y le va a seguir hablando, si el Señor lo permite, esa es la palabra que lo va a libertar a usted, esa es la palabra que lo va a limpiar, esa es la palabra que le va a sacar, le va a ayudar a sacar del corazón, porque usted mismo tiene que hacerlo, confesarle eso a Dios. Señor, yo tengo algo desde niño, un rencor que tengo en el corazón por tal persona que me hizo esto. Saque eso, bótelo. Eso es basura, eso no le trae ningún beneficio. Eso le trae perjuicio, eso le trae enfermedades, eso le trae un obstáculo en su vida espiritual. Usted no, hasta que no se deshaga de eso, no va a poder avanzar. Un obstáculo es, vamos a decirle, una barricada que tiene allí. Una raíz de amargura, un rencor, una cosa que usted tenga en su corazón. Tiene cualquier otra cosa. Eso no le permite avanzar en su vida espiritual. Bote eso, agarre eso y empiece a sacar. Empieza a sacar esas barricadas, empieza a sacar esos obstáculos, esas cosas que el enemigo ha puesto en su vida o en su corazón. Saque eso, para que cuando venga el Espíritu Santo, halle la casa en condiciones para él vivir.
Y allí es donde se va a empezar a manifestar Él. Y va a empezar el fruto a manifestarse solito. Usted no tiene que esforzarse para que haya amor en su vida, no. Eso va a salir solito, va a fluir. Porque dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a aquella mujer en el pozo, a la samaritana, le dijo que cuando Él le diera esa agua, iba a ser una fuente de agua viva. Entonces, esa fuente de agua viva tiene que estar en nosotros, que es Él mismo, es su palabra, es Él morando en el corazón, el Espíritu Santo allí, viviendo ahí. Entonces, nosotros podemos buscar muchas excusas y muchas cosas para tratar de decir que eso no es así, pero no, Dios tiene la razón. Y cuando usted lo hace como Dios le dice, eso le trae beneficio, eso le va a traer un beneficio espiritual, usted va a tener paz, gozo. Como le dije hace unos momentos, los frutos del Espíritu, eso es bíblico, están allí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando venga el diablo, va a hallar allí en el corazón al Espíritu Santo y no va a poder entrar. Pero si usted comienza el camino y se detiene, se estanca, el demonio que fue echado de usted anda, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús, por lugares secos buscando reposo y no lo halla, y dice, me voy a devolver a mi casa de donde salí. Pues ni es su casa, ni salió, fue echado, fue sacado, expulsado. Entonces regresa, y como no consigue el Espíritu Santo, dice, no, esto está muy bonito aquí, yo voy a llamar 7 peores que yo, y ahí es donde la persona se descarría, y los hechos postreros vienen a ser peores que los primeros. O sea, las cosas que hace, antes no las hacía, ahora sí las hace. Antes decía, no, voy a tomarme unas cervecitas por ahí el fin de semana. Ahorita anda tirado por ahí en el suelo. Peor. ¿Por qué? Porque se descuidó, porque resistió al Espíritu Santo, porque no obedeció, porque se estancó y llegó hasta cierto lugar. No, cuando el Señor empieza a obrar, bueno, de una vez empieza el Señor, yo necesito el Espíritu Santo, yo deseo eso, yo tengo este sentir en mi corazón, yo deseo el Espíritu Santo, no en la carne, ni en el espíritu, no, en el corazón, aquí en el corazón. Entonces cuando usted empieza a orar y a pedirle al Señor el Espíritu Santo, el Señor le dice qué hacer. El Señor lo primero que le va a decir es, despójate. Y entonces si Dios nos dice despojémonos, que nos despojemos, despojémonos. Despójate del orgullo, despójese del orgullo. Yo también me tengo que despojar del orgullo si alguna vez yo permito que entre en mí, porque ya el Señor lo expulsó. Pero si yo me descuido, ese espíritu vuelve a llegar otra vez. No debemos permitirle la entrada. Debemos tener el hombre fuerte aquí, en el corazón, en el alma. Ese es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando el enemigo venga a meterse, se va a encontrar con ese ocupante y ese es más fuerte que él. Porque ya lo venció. Él lo venció en la cruz del Calvario. Estamos peleando contra un enemigo vencido. Pero tenemos que seguir peleando. Él sigue peleando, nosotros seguimos peleando. Entonces él nos trae a la mente muchas cosas. Peleamos contra eso también. Nosotros deseamos muchas cosas. Vamos a poner eso en las manos de Dios, a ver si está de acuerdo. Y entonces si él está de acuerdo, hagámoslo. Si él nos dice, no, estoy de acuerdo, eso no te conviene, eso es peligroso, entonces vamos a obedecerle a Dios. Despojémonos del orgullo, despojémonos de la jactancia, despojémonos de la negligencia, despojémonos de la imprudencia, despojémonos de, distintas cosas, de la ira, el enojo, tantas cosas que podemos atesorar en nuestro corazón. La religiosidad, suelte eso. Las cosas, malos hábitos que traemos de la religión, suelte eso también. Usted no puede servirle a Dios, estar agarrado de Dios con una mano y con la otra mano del mundo. No. No puede servirle a Dios agarrado de una mano con Dios y la otra trae la religión arrastrando. Entonces lo que usted habla lo quiere ligar
él quiere mezclar la palabra de Dios con la religión. No, Dios no está de acuerdo con las religiones. Si Él estuviera de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado entonces las hojas de higuera que se puso Adán y Eva, se las hubiese dejado. Pero él no estuvo de acuerdo con esa cubierta que Él se hizo. Él estaba tratando de cubrir el pecado con hojas de higuera, con cosas naturales, algo inventado por el hombre. Dios le dijo no, le quitó eso y los vistió con pieles de animales. Entonces Dios está esperando en este día que usted de una vez por todas tome la decisión correcta. Y la decisión correcta es ponerse del lado del Señor. Empezar a vencer las cosas, a vencerse usted mismo, a tener victoria en Jesucristo, a despojarse de las cosas que no le convienen, a despojarse de la religión, a despojarse del mundo, de las cosas del mundo, despojarse de todas esas cosas. Y Dios, cuando vea su actitud, cuando vea que usted dio el primer paso, entonces ahí viene Dios a ayudarlo. Cuando Dios ve, porque Dios está vigilándonos, Dios nos tiene una estricta vigilancia. Entonces cuando Dios mira y ve que nosotros estamos dando los pasos que Él nos pide que demos, entonces ahí viene Dios y nos ayuda, nos da el empujoncito que necesitamos, porque Él es fuerte, la batalla es fuerte, la guerra es fuerte, la lucha, las enfermedades, las tentaciones, las insinuaciones, todas esas cosas es fuerte para nosotros resistirlo solo, no podemos solo, necesitamos el Espíritu Santo para vencer esas cosas. Entonces si usted ha tomado una decisión de servirle al Señor, sírvale de todo corazón, conságrese a Dios. Consagración es darle prioridad a Dios. No importa lo que usted tenga que hacer, si Dios le dice haga algo, hágalo. Déjelo lo demás para después, ponga en primer lugar a Dios. Y tenemos otra escritura acá en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra, por tanto nosotros también, nosotros que estamos aquí hablando, yo que estoy hablando con usted y usted que está escuchando allá, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos rodea, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se da cuenta? Dios incitándonos, Dios invitándonos a que nos despojemos, porque Dios podría Él mismo venir y le despoja de esas cosas malas, pero Dios no quiere hacerlo así. Dios es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero, el Espíritu Santo espera que usted mismo lo haga. Por su propia convicción, usted tiene que estar convencido de que eso le daña, de que eso no le conviene, y usted se despoja de eso. Sigue diciendo la palabra, puesto los ojos, o sea, mirando siempre ahí en Jesús, el autor y consumador de la cruz, de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es revelación. Él fue el que creó la revelación, Él es el que la da. No vale interpretaciones humanas, no. Es la revelación la que nos lleva a la verdad. Es la revelación. No es nuestra inteligencia, nuestra astucia, nuestra sabiduría, no. Es la fe, es creerle a Dios. Y el autor de esa fe es Jesucristo. Y el que la cumple es Jesucristo. Usted y yo naturalmente no podemos cumplir eso, pero si lo tenemos a Él en el corazón, Él está con nosotros, Él está en nosotros, entonces podemos hacerlo, podemos cumplirlo. Podemos ir a hacer lo que Dios nos mande. ¿Por qué? Porque Él es el que lo va a hacer. Así como Israel cuando tenía batallas y guerras y cosas, cuando llegaban donde iba a ser la guerra, ya el enemigo estaba vencido. ¿Quién lo venció? El Señor. Entonces nosotros tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras batallas, nuestras enfermedades. ¿Quién las vence? El Señor Jesucristo. Porque ya Él las venció, ya eso está pago. Solamente usted y yo tenemos que creerle. Solamente usted y yo tenemos que, poner clavar una estaca y agarrarnos de ahí. Y decir, esta es la verdad. No la religión. Esa no es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Entonces pedámosle a Dios que nos revele esa palabra. Pedámosle a Dios que nos diga qué hacer. Entonces cuando usted hace lo que Dios le está diciendo que haga, entonces
ahí viene el beneficio. Vacíe su corazón para que haya más espacio para el Señor. Por eso Dios le está invitando a despojarse de esas cosas que usted, con el que usted está cubriendo el pecado. No, esa es una religión. La religión no cubre el pecado. La que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Y si usted ha tomado decisión hoy de rendirle su vida al Señor, de consagrarse para Dios, y si no ha empezado a despojarse de las cosas que no le convienen, de la astucia y de distintas cosas que nosotros muchas veces tenemos en nuestra vida, que pensamos que Dios nos respalda porque nos va bien, y Dios le dice que tiene que despojarse de eso, entonces despójese. Vamos a empezar en este momento a orar para que usted se rinda en las manos de Dios y Dios empiece a obrar. Y Dios venga con ese respaldo del cielo. Y ese respaldo es el Espíritu Santo. Oremos. Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias por instruirnos, Señor. Gracias por decirnos tantas cosas, Señor, que nosotros no sabíamos y que tú nos has dado en este día, Padre. Gracias, Señor bendito. No tenemos, Señor, con qué pagarte. Solamente tenemos, Señor, es el libre albedrío ese que tú nos diste, Señor. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma es tuyo. Ahora te entregamos también nuestro libre albedrío, Señor, para que tú nos ordenes qué hacer, Señor, y nosotros obedecerte, Padre. Mira a estos hermanos, mira a estos amigos que están escuchando estas palabras, Señor, y que han decidido hoy empezar a despojarse, Señor, esas cosas que no edifican, esas cosas que no les conviene, esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdalos, Padre. Tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, instruyéndole y guiándole, Señor, a toda verdad, como tú dijiste, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando, Señor, para que tú sigas hablando, para que tú sigas haciendo tu obra, Señor, para que tú sigas haciendo tu voluntad agradable y perfecta, Señor, a través de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, nos ponemos en tus manos. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y le invitamos para mañana a otro servicio especial a las 6 de la tarde, donde uno de mis hermanos va a estar también llevándole a usted la palabra, llevándole esa palabra del Señor que liberta, esa palabra del Señor que lo va a llevar a usted al entendimiento completo de la palabra. Le va a dar a través del Espíritu Santo la revelación de la palabra. Y le tenemos una escritura acá de parte del Señor, como un regalo de parte de Dios. Acepte este regalo. Es en la escritura, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.